Muchos piensan que para avanzar necesitan siempre una mano que los levante, un hombro que los sostenga o un grupo que los empuje. Creen que sin apoyo externo no podrán dar un paso firme y ese pensamiento, lejos de ayudarlos, los encadena. Porque cuando tu fuerza depende de otros, tu camino nunca será estable. Yo he aprendido que los mayores saltos en la vida llegan cuando decides moverte solo. No por orgullo, sino porque entiendes que tu avance ya no puede depender de nadie más. Y ahí descubres algo poderoso, tu verdadera fuerza. La soledad te enseña enfoque, disciplina y resiliencia. No necesitas compañía para seguir, necesitas determinación. Y cuando actúas desde esa convicción interna, el mundo deja de ser un obstáculo y se convierte en el escenario de tu transformación. Lo primero que tuve que aceptar para cambiar mi vida fue algo duro de asimilar. Nadie va a venir a rescatarme. Nadie. Por más cariño que te tengan, por más promesas de apoyo, por más cercanos que parezcan, hay batallas que solo uno puede enfrentar. Hay noches oscuras en las que ni el mejor consejo ni el abrazo más sincero son suficientes, porque hay dolores que tienes que atravesar solo, decisiones que solo tú puedes tomar, pasos que nadie más dará en tu lugar. Y mientras más pronto lo entiendas, más rápido dejas de esperar y empiezas a levantarte. Durante años pensé que en algún momento alguien reconocería mi esfuerzo, que alguien entendería mi lucha, que alguien me levantaría en mis caídas. No era maldad, era cansancio, era esa necesidad de sentirme sostenido. Pero esa ilusión me mantenía débil, porque en el fondo seguía creyendo que mi avance dependía de otros. Hasta que un día, en medio de un golpe brutal, lo vi con claridad. Estaba solo. Nadie más podía decidir por mí. Nadie más iba a dar el siguiente paso. O lo hacía yo o me quedaba hundido. Ese fue mi verdadero despertar. No llegó con frases bonitas, llegó con dolor, con silencio y con una determinación que no conocía. Empecé a cumplir mis compromisos aunque nadie me mirara, a sostenerme por dentro aunque por fuera todo se desmoronara, porque entendí que el carácter real no se forma con compañía, se templa en la soledad. Y esa soledad que al inicio me daba miedo, se convirtió en maestra. Me obligó a mirarme de frente, a preguntarme qué quería de verdad, qué estaba dispuesto a perder, qué ya no podía seguir postergando. Aprendí a confiar en mi criterio, en mi intuición, en mi capacidad de reconstruirme sin testigos. Porque cuando no tienes quien te sostenga, aprendes a caminar firme, no porque seas invencible, sino porque no hay otra opción. Y esa urgencia despierta una fuerza que ni siquiera sabías que tenías. Desde entonces dejé de esperar. Dejé de buscar validación, dejé de querer ser rescatado. Me hice responsable y en ese acto encontré una libertad que jamás había sentido. Porque cuando lo que construyes ya no depende de nadie más, lo que logras es tuyo, lo que avanzas es auténtico. Descubrí que no hay nada más poderoso que un hombre que no necesita compañía para moverse, ni testigos para comprometerse, ni consuelo para mantenerse firme. Solo necesita una visión clara y la voluntad de seguir, aunque sea solo, sobre todo si es solo, porque ahí es donde nace el verdadero poder. El segundo principio que tuve que grabar en mi mente fue dejar de pedir a gritos apoyo emocional, porque mientras más dependa tu avance de los ánimos ajenos, más débil será tu camino. Es humano querer que te escuchen, que te animen, que te entiendan, pero cuando esa necesidad se vuelve condición, entregas tu poder. Nadie está obligado a motivarte, nadie vive para sostenerte. Cada persona carga sus propias luchas, sus límites, su propio caos. Y si cada vez que tropiezas esperas que alguien te levante, vas a quedarte tirado mientras las oportunidades pasan de largo. Yo lo viví. Contaba mis sueños esperando entusiasmo, compartía mis fracasos esperando consuelo, mostraba mis heridas esperando comprensión, y cuando no llegaba lo que yo quería, me frustraba, me sentía abandonado. Pero no era abandono, era realidad. La vida no gira en torno a mis emociones. Nadie tiene la obligación de estar ahí en cada caída. Entenderlo no me hizo insensible, me hizo más fuerte. El día que solté la expectativa de ser comprendido, sentí ligereza. Mis pasos dejaron de depender de reacciones externas. Aprendí a levantarme por convicción y no por aplausos. Descubrí que el respaldo más grande nace adentro, del respeto que te das cuando cumples, de la fuerza que acumulas al avanzar en silencio, del compromiso que sostienes aunque nadie lo vea. Porque cuando logras seguir firme en tus días más grises, cuando trabajas sin testigos, cuando construyes sin que nadie lo aplauda, tu mirada hacia ti mismo cambia.
Te respetas más y ese respeto no lo puede dar nadie. Se forja en la soledad, en el cansancio, en la constancia invisible. Dejar de mendigar apoyo no significa cerrarse al amor ni a las conexiones profundas. Significa que ya no partes de la carencia, que ya no caminas esperando ser rescatado. Caminas porque sabes quién eres, porque ya no buscas que alguien te complete, estás en el proceso de completarte tú. Y esa diferencia lo cambia todo. Un hombre que se hace cargo de sus emociones deja de exigir y empieza a ofrecer. Ya no necesita, elige, ya no pide, crea, ya no suplica, se sostiene. Y cuando llegas a ese punto, tu energía cambia. Los demás te ven distinto porque ya no dependes de la validación para avanzar. Puedes estar rodeado de personas o absolutamente solo, y aún así tu rumbo sigue claro. Ya no te guía el miedo al abandono, te guía tu propósito. Ya no actúas para ser visto, actúas porque sabes hacia dónde vas. Y si alguien decide acompañarte, bien. Y si no, igual avanzas con la cabeza en alto, con los pies firmes, con la voluntad intacta. Esa es la diferencia entre el que intenta y el que logra. El que logra no espera palmadas en la espalda, no busca aprobación, simplemente respira hondo, aprieta los dientes y sigue, porque sabe que lo que construye no necesita espectadores. Solo necesita disciplina, enfoque y la decisión de avanzar incluso en soledad. Especialmente en soledad, porque ahí, cuando nadie te observa, es donde empieza a nacer la versión de ti capaz de cambiarlo todo. El tercer principio que tuve que asumir a fuego fue dejar de quejarme. Quejarse parece inofensivo, incluso normal, pero en realidad es uno de los hábitos más destructivos que existen. Cada vez que te quejas le estás diciendo a tu mente que no tienes poder, que lo externo manda más que tu voluntad, que tus problemas pesan más que tus decisiones. Y cuando repites ese discurso una y otra vez, se instala, se convierte en una voz interna que mina tu espíritu y apaga tus ganas de avanzar. La queja es el lenguaje de quienes ya renunciaron a construir. Yo pasé años en esa trampa. Me quejaba de las injusticias, de la falta de oportunidades, de lo que otros hacían o dejaban de hacer, incluso de mí mismo. Sentía que era justo, que tenía derecho, y quizás en parte lo tenía, pero nunca una queja me resolvió algo. Nunca me dio más fuerza, nunca me acercó a mis metas, al contrario me hundía, me hacía sentir víctima, me dejaba esperando soluciones que nunca llegaban, y lo peor es que poco a poco me empujaba al cinismo. A pensar que nada cambiaba, que nada valía la pena, que era mejor rendirse. Y ahí uno empieza a morir en vida. Hasta que un día frente al espejo me hice la pregunta más dura de todas. ¿Cuánto de lo que me duele lo sostengo yo mismo por no hacer lo que sé que debo hacer? ¿Cuánto he alimentado con mi pasividad, con mis excusas, con mis quejas? La respuesta fue dolorosa, pero me liberó. Porque ese día dejé de disfrazarme de víctima y recuperé el control. Decidí convertirme en alguien que actúa, no en alguien que se lamenta. En alguien que mira lo que está mal y lo enfrenta, no con quejas, sino con trabajo, no con palabras, sino con resultados. Y empecé a cambiar el por qué a mí por una sola pregunta. ¿Qué puedo hacer yo con esto? No lo que deberían hacer los demás, no lo que debería cambiar el mundo, sino yo. Y repetir esa pregunta todos los días me transformó. Lo que antes veía como muros empezó a convertirse en caminos. Donde antes había rabia, empecé a encontrar impulso. Donde antes pensaba en rendirme, empecé a tomar decisiones. Pasé de ser un espectador a ser protagonista. Y en esa acción silenciosa empecé a recuperar respeto por mí mismo. Porque cuando uno se queja, pierde dignidad. Pero cuando actúa, aunque sea con miedo o con dudas, se eleva. La vida sigue siendo dura, las injusticias siguen existiendo, pero tú ya no eres el mismo. Ya no estás de rodillas ante el problema, ahora estás de pie, en movimiento. Y eso lo cambia todo, porque el mundo no le da nada a quien se queja, pero siempre abre puertas a quien insiste, a quien se levanta, a quien toma lo poco que tiene y lo transforma en avance. Hoy, si algo me duele, no me quejo, me muevo. Si algo me falta, no me lamento, lo construyo. Si algo me indigna, no grito, actúo. Y si estoy solo, sin aplausos, sin compañía, sigo igual. Porque entendí que el que se acostumbra a quejarse necesita cómplices que justifiquen su parálisis. Pero el que lucha en silencio no busca excusas, solo busca dirección y tiene la determinación de no volver a decir no puedo. Porque sí puedes. Solo necesitas empezar, callar la queja, apretar los dientes y avanzar, aunque sea solo. Especialmente si es solo.
El cuarto principio que transformó mi vida fue aprender a construir mi propia disciplina cuando no había nadie empujándome. Porque seamos honestos, es sencillo cumplir cuando tienes a alguien encima, cuando sabes que te observan, cuando hay fechas, reglas y consecuencias claras. Pero cuando estás solo, cuando nadie te presiona ni te corrige, cuando no pasa nada si fallas, ahí es donde realmente se revela de qué estás hecho. El crecimiento verdadero no ocurre en público, ocurre en la intimidad, en esos momentos donde solo tú sabes si cumpliste o no. Me di cuenta de que mientras tenía jefes, profesores o límites externos, era fácil mantenerme en orden. Pero apenas desaparecían esas estructuras, mi fuerza se desmoronaba. Me prometía cosas que no cumplía, hacía planes que nunca ejecutaba, me fallaba a mí mismo. Y aunque nadie lo notaba, yo sí lo sabía. Y cada vez que incumplía en secreto, algo dentro de mí se debilitaba. Porque puedes engañar a todos menos a ti mismo. Y vivir sabiendo que no haces lo que debes es una condena silenciosa. Ese día entendí que debía convertirme en mi propia autoridad, en mi propio líder. Nadie iba a levantarme temprano, nadie iba a recordarme que dejara de perder el tiempo, nadie iba a exigirme disciplina. Eso tenía que nacer de mí. Y cuando esa conciencia se instala, todo cambia. Dejas de actuar para cumplir con los demás y empiezas a actuar para no traicionarte. Tu palabra se vuelve un pacto. Y si dices que harás algo, lo cumples. No porque alguien te vigile, sino porque te lo prometiste. Y eso basta. Esa disciplina no se enseña en un manual, se construye día tras día. Sí, es incómoda, sí, duele a veces, pero es profundamente liberadora. Porque llega un momento en que ya no necesitas que nadie te motive ni te ponga límites. No dependes de circunstancias externas, solo de tu decisión. Te conviertes en alguien que avanza aunque no tenga ganas, que cumple aunque no lo aplaudan, que sigue firme incluso cuando está completamente solo. Quiero que lo recuerdes bien. Tu disciplina es tu verdadera libertad. No es una prisión, es una declaración silenciosa de que puedes sostener tu palabra en los peores días, de que no necesitas testigos para ser fiel a ti mismo. Y ahí es donde nace el respeto propio, cuando te ves cumpliendo con el hombre que prometiste ser. Eso no tiene precio. Si este mensaje te resuena, suscríbete. Este canal es para quienes están formando carácter en la oscuridad, para quienes no necesitan reflectores para existir. Y déjame en los comentarios, ¿qué hábito estás dispuesto a sostener aunque nadie te lo pida? Escríbelo, no para mí, sino para ti, porque cuando declaras en silencio tu compromiso, tu vida empieza a moverse en serio. Recuerda, disciplina no es lo que haces cuando estás inspirado, es lo que eliges cuando nadie te está mirando. El quinto principio que cambió mi vida fue aprender a ser mi propia fuente de validación. Uno de los errores más caros que podemos cometer es depender de la aprobación ajena para avanzar. Creer que necesitamos un bien hecho, un te admiro, un aplauso para seguir caminando. Mientras la fuerza dependa de lo que otros opinen, siempre seremos frágiles, porque la validación externa es inestable, se diluye, y la mayoría de veces está teñida por los miedos y limitaciones de quienes la dan. Yo mismo lo viví. Pasé años esperando esa palabra de aliento, ese reconocimiento que me dijera que iba en la dirección correcta. Cuando llegaba me sentía invencible, pero cuando no, me desinflaba, empezaba a dudar, a cuestionar decisiones que en el fondo nacían de convicción real. Y un día entendí, el problema no era que otros no vieran mi valor, el problema era que yo mismo no lo estaba validando. Porque no me bastaba con saber que lo que hacía era lo correcto, necesitaba que alguien más lo confirmara. Fue en una noche de frustración donde me enfrenté con una pregunta dura. ¿De verdad necesito que alguien apruebe la vida que yo estoy construyendo? ¿Quiero ser un hombre que avanza por convicción o uno que depende de aplausos para moverse? Ese fue el punto de quiebre. Desde entonces empecé a entrenar un hábito distinto, mirarme con honestidad cada día y preguntarme si había sido coherente, si había dado lo mejor de mí, si había actuado con propósito. Y si la respuesta era sí, entonces bastaba. No necesitaba testigos. Yo lo sabía. Ese cambio interior me dio una fuerza que nunca había tenido, porque cuando tu estándar interno pesa más que las opiniones externas, ya no te frenas, ya no te contaminas, ni te quiebras por encajar. Te vuelves sólido, determinado, blindado por dentro. No fue un giro inmediato, fue un entrenamiento diario. Aprender a reconocer mis avances aunque nadie me aplaudiera. Aprender a sostener mi visión aunque nadie la entendiera. Aprender a caminar erguido aunque el mundo pareciera ignorarme. Cuando aprendes a validarte desde adentro,
Cada paso se convierte en un acto de respeto hacia ti mismo. Ya no buscas que te vean, buscas estar en paz contigo. Y esa paz no se negocia. Desde entonces, me celebro en silencio cuando cumplo. Me corrijo con firmeza cuando fallo. Me hablo con respeto y me guío con claridad. No necesito un escenario ni una audiencia, solo esa conversación constante conmigo mismo. Porque entendí que el respeto verdadero no se pide, se construye. Y si quieres que los demás te respeten, primero deja de mendigar su aprobación. Aprende a darte crédito, a validarte por dentro, a caminar con certeza sin necesidad de aplausos. El mundo siempre termina respondiendo a esa fuerza interior que ya no pide permiso para existir. El sexto principio que transformó mi vida fue aprender a levantarme rápido cada vez que caigo. No con discursos de autoayuda, no con frases bonitas que se repiten para calmar la culpa, sino con acción inmediata, con pasos concretos que me devuelvan al camino. Porque entendí algo simple. Por más fuerte, disciplinado o claro que seas, vas a tropezar. Habrá días en los que rompas tu palabra, en los que tu rutina se quiebre, en los que el impulso te gane. Y es ahí, justo ahí, donde se mide tu compromiso real, porque cualquiera puede avanzar cuando todo fluye, pero el carácter verdadero se ve en lo que haces después del error. Durante mucho tiempo me castigaba cuando fallaba. Un día perdido se convertía en una semana de reproches. Una mala decisión abría un monólogo interno de «Otra vez lo arruinaste, nunca vas a cambiar». Y ese diálogo de culpa disfrazado de exigencia era más destructivo que el error mismo, porque en lugar de corregirme, me hundía. Hasta que entendí algo claro. Cada minuto que paso lamentándome es un minuto menos que puedo usar para corregir. El verdadero guerrero no es el que nunca cae, es el que se levanta sin dramatismo, el que corrige rápido y sigue. Desde entonces cambié mi enfoque. Ya no me pregunto, ¿por qué fallé otra vez? Ahora me digo, ¿qué hago ahora para volver al camino? Ya no me etiqueto como débil, me digo la verdad. Me descuidé, pero aquí estoy otra vez, listo para levantarme. Aprendí a perdonarme sin soltarme, a reconocer mis caídas sin justificarme, a tratarme con compasión sí, pero también con la exigencia de alguien que sabe que no puede quedarse en el suelo. Convertí este principio en una regla personal. Levántate rápido, haz algo de inmediato que te reconecte con tu disciplina. No lo pienses demasiado, no lo debatas, actúa. Porque cuanto más rápido actúes, menos espacio tendrá la culpa para instalarse y más se fortalece el hábito de moverte hacia adelante. No te digo que ignores tus emociones, te digo que no las uses como excusa. Porque si el dolor se convierte en pretexto, te quedarás ahí estancado y el tiempo no espera. Este hábito me ha salvado una y otra vez. Me ha devuelto al camino cuando parecía que ya estaba perdido. Me ha recordado que soy humano, sí, pero también soy responsable. Que puedo fallar, pero nunca rendirme. Y que cada caída, si la enfrento bien, puede ser la puerta a un nivel más alto. Hoy no necesito días para retomar. A veces basta un minuto de lucidez, un gesto, una decisión. Porque la diferencia entre el hombre común y el hombre extraordinario no está en cuántas veces caen, sino en la velocidad con la que se levantan. Yo elijo ser ese hombre que se sacude el polvo, que vuelve a ponerse de pie, aunque duela, aunque esté solo, aunque nadie lo aplauda. Porque sé que cada vez que me levanto más rápido me vuelvo más fuerte, más confiable y más difícil de detener. Y eso no me lo quita nadie. El séptimo principio que transformó mi manera de vivir fue aprender a moverme incluso cuando no tenía ganas, a trabajar sin depender de la motivación, porque entendí que si mi disciplina estaba atada a mis emociones, entonces mis emociones siempre decidirían por mí. Y los estados de ánimo son inestables. Un día te sientes fuerte y con energía, al siguiente estás agotado y sin dirección. Si no aprendes a actuar sin necesidad de sentirte inspirado, vas a pasar tu vida atrapado en esa montaña rusa emocional donde nunca tienes el control. Durante mucho tiempo me escondí detrás de excusas sutiles. Me decía, hoy no estoy listo, mejor empiezo mañana. Necesito estar de mejor humor para hacerlo bien. No quiero forzarme porque no saldrá perfecto. Y detrás de todas esas frases había lo mismo. Miedo al esfuerzo constante, miedo a la incomodidad, miedo a enfrentarme conmigo mismo en esos días grises en los que todo dentro me pedía rendirme. Hasta que descubrí una verdad dura pero liberadora. Si solo actúas cuando te sientes bien, nunca vas a lograr nada que valga la pena.
Ese día hice un pacto conmigo mismo. Voy a cumplir aunque no tenga ganas, voy a avanzar aunque esté cansado, voy a trabajar aunque mi mente grite que lo deje para después. No porque sea de hierro, no porque no sienta, sino porque mis metas pesan más que mis emociones y mis sueños merecen más que mis excusas. Y desde entonces empecé a decidir en base a lo que debía hacerse, no en base a lo que tenía ganas de hacer. Al inicio fue duro. El trabajo se sentía vacío, mecánico, sin emoción. Pero con el tiempo esa repetición se transformó en confianza, porque cada vez que actuaba sin ganas, me demostraba que ya no era esclavo de mis impulsos. Descubrí que podía moverme con dolor, con cansancio, con miedo, y esa experiencia me dio libertad. Libertad de no depender de la motivación, libertad de saber que podía sostenerme solo con mi compromiso. Hoy ya no me pregunto si tengo ánimo, me pregunto si tengo palabra. Porque la motivación va y viene, pero la disciplina permanece. Es la que te sostiene cuando todo se derrumba, la que te empuja cuando no hay claridad, la que te mantiene firme cuando la pereza quiere dominarte. Cuando aprendes a moverte sin depender de sentirte bien, cruzas un límite que muy pocos cruzan, el de los que hacen historia. Yo ya no busco inspiración para empezar. Encuentro inspiración en no haberme detenido, porque al final, lo que define a un hombre no es cómo se siente, sino lo que hace con lo que siente. Y yo elegí actuar con miedo, con sueño, con dudas, pero actuar de todas maneras. Mientras muchos esperan a sentirse listos, yo ya estoy avanzando, en silencio, sin pausa. Y esa es la verdadera diferencia, porque el hombre que domina la acción sin estímulo, domina su vida. Y cuando llegas a ese punto, no hay retroceso posible, solo avance, firme, constante, imparable. El octavo principio que cambió mi vida fue aprender a permanecer en la incomodidad sin buscar salidas rápidas, porque ahí, justo en ese terreno áspero que todos intentan evitar, es donde ocurre el verdadero crecimiento. Sin embargo, la mayoría huye, se refugia en distracciones, en excusas, en placeres inmediatos que anestesian por un rato, pero que no resuelven nada. Vivimos en una cultura que idolatra el confort, que glorifica la gratificación instantánea, que nos enseña a escapar de cualquier malestar. Y la verdad es que nada valioso se construye desde la comodidad. Todo lo que realmente importa, el carácter, la fortaleza, la dirección, nace en el terreno incómodo que la mayoría esquiva. Yo mismo pasé años huyendo. Evitaba conversaciones difíciles por no incomodarme, postergaba tareas pesadas porque me aburrían, abandonaba rutinas cuando la repetición me cansaba. Saltaba de una cosa a otra buscando sentirme bien, buscando esa chispa de emoción que me devolviera energía. Pero esa búsqueda era una trampa porque me mantenía superficial, débil, frágil ante cualquier viento. Hasta que un día me cansé de ser tan vulnerable, me harté de sentir que cualquier dificultad podía romperme. Y decidí quedarme en el esfuerzo, en el dolor, en la rutina monótona, en la verdad que duele, sin huir ni distraerme. Ahí descubrí algo poderoso. La incomodidad no era mi enemiga, era mi maestra. Me mostraba lo que me faltaba, me enfrentaba a lo que había estado evitando, me obligaba a mirar mis propios límites. Y si me quedaba lo suficiente, si respiraba y soportaba, algo dentro de mí empezaba a cambiar. Porque quien aprende a permanecer en la incomodidad sin escapar, desarrolla una fortaleza que ningún obstáculo externo puede romper. Ya no necesita que la vida sea fácil, porque él mismo se ha vuelto difícil de vencer. Empecé a aplicar esta lección en todo. Cuando no quería entrenar, entrenaba igual. Cuando la ansiedad me invadía, no corría a taparla con redes sociales ni con comida, me quedaba ahí sintiéndola hasta que pasaba. Cuando algo dolía, no lo ocultaba bajo frases bonitas de motivación, lo atravesaba. Y cada vez que salía del otro lado me sentía más dueño de mí mismo, más sólido, porque ya no dependía de escapar para sobrevivir. Mi umbral de dolor cambió. Lo que antes me desbordaba, ahora apenas me mueve. Lo que antes me paralizaba, ahora me impulsa. Entendí que todo lo que vale la pena está detrás de esa barrera incómoda. Los hábitos que transforman, las conversaciones que te sacuden, los procesos que traen resultados duraderos. Todos se sienten incómodos al principio, pero si tienes la valentía de quedarte ahí, de respirar y resistir sin salir corriendo, te conviertes en un hombre que ya no vive buscando sentirse cómodo, sino haciendo lo que es correcto. Hoy tengo una convicción clara: si duele es porque importa, si incomoda
es porque estoy en la frontera de mi siguiente nivel, y si elijo no huir, esa frontera se rompe. La incomodidad no es castigo, es la puerta hacia tu versión más fuerte, una puerta que la mayoría evita, por eso tan pocos logran cruzarla. Pero si tú decides quedarte ahí, aguantando, avanzando, te encontrarás con un tú que ni siquiera imaginabas. Ese hombre ya no huye, ya no se esconde, ya no se rinde. Solo avanza, aunque duela, especialmente cuando duele, porque en ese punto es donde empieza la verdadera libertad. El noveno principio que me cambió por completo fue aceptar que no necesito que nadie me entienda. No necesito que aprueben mis decisiones, que comprendan por qué elijo lo difícil, por qué pongo límites, por qué me exijo tanto o incluso por qué me aparto en ciertos momentos. En este camino, el de construirte de verdad, vas a ser criticado, vas a ser juzgado, malinterpretado, señalado, y si no aprendes a convivir con eso, terminarás bajando tus estándares, moldeándote para encajar en una mediocridad que nunca fue tuya. Pero si decides avanzar aún cuando nadie lo comprenda, entonces te liberas, porque dejas de caminar para agradar y empiezas a caminar para ser auténtico. Durante años intenté justificarme. Trataba de explicar mi disciplina, de convencer a otros de que mi esfuerzo valía la pena, de demostrar que mi forma de vivir tenía sentido. Y claro, lo que recibía la mayoría de veces no era apoyo, era burla, desconfianza, críticas. Me decían que estaba exagerando, que me perdía lo bueno de la vida, que estaba aislado. Eso dolía, pero un día entendí que lo que realmente hería no era la falta de comprensión, era mi propia necesidad de ser aprobado. Ese fue el punto de quiebre. Desde ese momento dejé de pedir permiso, dejé de dar explicaciones innecesarias. Aprendí a decir no, sin justificación, a sostener mi disciplina en silencio, a guardar mis planes sin exponerlos, porque mi paz ya no depende de que alguien entienda mis pasos. Depende de que yo sepa que son los correctos. Depende de que pueda mirarme al espejo y sentir coherencia con mis elecciones. Y créeme, esa sensación de coherencia pesa más que cualquier aplauso. Con el tiempo hablé menos y mostré menos. No necesitaba convencer a nadie de que iba en serio. El que quisiera acompañarme, bienvenido. El que no, que se quede mirando. Porque mi camino ya no está abierto a votación. Entendí que quien gasta su energía justificándose termina viviendo una vida diseñada por otros. Yo no vine a encajar, vine a cumplir una misión, aunque esa misión me deje solo. Y en esa soledad es donde más me he fortalecido, donde he afilado mi carácter, donde he comprobado que no necesito aprobación, solo claridad, disciplina y coraje. Hoy vivo con una regla sencilla. Si mi alma lo aprueba, no necesito que nadie más lo haga. No pierdo tiempo convenciendo a quien no quiere ver. No me desgasto explicando lo que para mí es evidente. Camino en silencio, firme, con propósito. Porque cuando dejas de necesitar ser entendido, algo dentro de ti se libera. Encuentras una fuerza que te permite avanzar sin distracciones, sin ruido, sin miedo. Una fuerza que no se hereda, que no se enseña, solo se conquista caminando en soledad, manteniendo el rumbo aun cuando todos piensen que estás equivocado. Y justo ahí, cuando nadie te entiende, es cuando por fin entiendes tú quién eres. El 10º principio, y quizás el más poderoso de todos, fue entender que lo que necesito ya está dentro de mí, no afuera, no en las condiciones que me rodean, no en la ayuda de alguien más, sino en mi decisión de sostenerme cuando no queda nada, en esa voluntad de seguir aún en medio del cansancio, el miedo o la duda. Y esa certeza no la encuentras rodeado de aplausos, la encuentras cuando estás solo, frente a ti mismo, cuando no hay quien te levante ni quien te motive, y aún así eliges no traicionarte. Mi vida cambió cuando dejé de esperar que algo externo se alineara para poder avanzar. Dejé de esperar que llegara la oportunidad perfecta, que alguien me diera una señal, que el entorno se pusiera de mi lado. Ese día entendí que si quiero algo, debo construirlo. Si me duele, debo transformarlo. Si me falta, debo buscarlo. Y si caigo, debo levantarme, porque nadie vendrá a hacerlo en mi lugar. Y aunque esta verdad puede doler, también es la más liberadora. Cuando la hice parte de mí, algo se encendió. Empecé a moverme con urgencia, a cortar lo innecesario, a dejar de desperdiciar energía en lo que no sumaba. Trabajaba en silencio, con la intensidad de alguien que sabe que todo depende de él. Y aunque el camino es largo y exigente, también descubrí que es el único que transforma de verdad, porque mientras otros esperan milagros, yo elegí convertirme en uno.
Sí, hay noches donde parece imposible, días en los que el cansancio pesa más que la motivación, momentos en los que miras alrededor y no hay nadie. Pero ahí está la clave. Si decides avanzar en esos momentos, si confías en ti aún cuando estás roto, si actúas aunque tiemble todo dentro, descubres algo que nadie te enseñó, que puedes con más de lo que creías, que no necesitas perfección, solo determinación, que no requieres aplausos, solo integridad y un fuego interno que no se apaga. Ese es el punto de no retorno. Cuando entiendes que eres tu propio soporte, tu propia guía, tu propia respuesta, ya no necesitas muletas externas. La soledad deja de ser enemiga y se vuelve maestra, porque si puedes contigo, puedes con todo. El mundo puede tambalear, las personas irse, las circunstancias derrumbarse, pero tú sigues en pie. Ya no dependes, decides. Ya no sueñas, ejecutas. Ya no huyes, enfrentas. Ese es el hombre que transforma su destino, el que luchó solo, el que no esperó, el que eligió seguir aún sin testigos. Y cuando llegas ahí, ya no hay marcha atrás, porque comprendes algo que lo cambia todo. Lo que tanto buscabas nunca estuvo afuera, siempre estuvo en ti. Solo tenías que creerlo, decidirlo y caminar sin detenerte hasta el final. Al final, salir adelante solo no es un castigo, es un privilegio. Es la oportunidad de descubrir quién eres realmente cuando no hay nadie alrededor, cuando no tienes más respaldo que tu propia palabra. Y ahí, justo ahí, se forja la fuerza que nadie puede quitarte. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y acompáñanos cada semana. Este es un espacio para quienes eligen crecer, aunque el camino sea duro, aunque sea en silencio. Escríbelo en los comentarios. Yo puedo sostenerme solo, porque esa declaración corta y firme es el inicio de todo.